Muy buenas tardes a todos y a todas. Les queremos agradecer de manera especial su presencia y el trabajo que han realizado en estos días durante la realización del Foro Regional de Víctimas que termina hoy en esta ciudad de Barrancabermeja. Sus propuestas serán insumos, sin duda, y un aporte muy fundamental para la mesa de conversaciones. Queremos dar inicio a la clausura de este foro con el himno nacional de la República de Colombia. Para este momento quiero pedirles con todo el respeto, favor, colocarse de pie. Muchas gracias, pueden volver a sus lugares. Nos acompañan cerca de 450 víctimas y sus organizaciones y a las y los representantes de los diferentes sectores sociales y poblacionales provenientes de los departamentos de Antioquia, norte de Santander, Arauca, Boyacá, sur de Bolívar y sur del Cesar, a quienes les damos nuevamente un saludo muy especial. Agradecemos la presencia de la cooperación internacional, de invitados internacionales, autoridades locales y de los medios de comunicación. Y es necesario reiterarlo, la iniciativa de realizar este foro ha sido de la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que le delegó a la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, la responsabilidad de convocarlo, organizarlo y de servir de relatores de sus sesiones de trabajo. En la apertura oficial de este espacio nos acompañan en la mesa principal, en representación de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz. Por las Naciones Unidas, Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario en Colombia. Igualmente nos acompaña el padre Francisco de Ruz, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia. Hay una persona que conoce muy bien este territorio, que durante décadas estuvo trabajando en busca de la construcción de la paz. Por eso queremos que el padre Francisco de Ruz, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, se dirija a todos ustedes.
Bienvenido, Padre Francisco de Ruz. Queridas amigas y amigos provenientes de pueblos de Antioquia, de Medellín mismo, provenientes de pueblos de Arauca, de los Santanderes, de estas tierras del Magdalena Medio, del sur de Bolívar, del sur del Cesar. Qué bueno poder compartir con ustedes y vivir con ustedes en este día la fuerza con que ustedes han expresado la memoria de sus víctimas, la sensibilidad profunda de las cosas que han pasado entre nosotros. Y qué bueno poder estar aquí con el embajador de Chile, Luis Mayra. Yo le estaba diciendo al embajador que hace 20 años también el embajador de Chile venía a estas tierras a ayudarnos en este conflicto que iba ya bien arriba, y estar con Fabricio Holschit, con Alejo Vargas y con Juan Manuel Osorio, y poder con ustedes agradecerle a Naciones Unidas y a la Universidad Nacional que hayan hecho posible este proceso que se recoge en La Habana y que es tan importante para todos nosotros. Cuando yo los oí esta mañana y ahora al principio de la tarde, volví a sentir lo que muchas veces he experimentado, y es que esta barbarie que hemos vivido en Colombia, esta realidad que cada uno de ustedes conoce, que un día nos reunió en Puerto Berrío, recuerdo, y los vecinos colocaron 450 ladrillos, cada uno representando una persona muerta desde 1980. Esto que es inexplicable para nosotros y que no hemos podido aclarar ni con ciencias políticas, ni con teorías teológicas, ni filosóficas, ustedes le dan sentido, y le dan sentido simplemente por la grandeza de su dignidad. Ustedes nos hacen sentir el valor de mujeres y hombres que vieron morir a sus hijos, que vieron que les arrebataban sus compañeros y compañeras, que se vieron violadas por la violencia sexual, que fueron arrancados de sus tierras y que sin embargo están aquí para decir: vamos a seguir luchando, hay un camino todavía para nosotros y nosotros estamos dispuestos, y nosotras, a seguir adelante con determinación. Me acuerda del día en que en Bogotá, en el Teatro Colón, un muchacho de aquí, de la región, tomó el micrófono, contó lo que había ocurrido con Alma Rosa Jaramillo cuando los paramilitares le serrucharon los brazos, contaba él, y le serrucharon las piernas y le cortaron la cabeza, y el muchacho hace el relato y dice: y Alma Rosa era mi mamá, y nosotros vamos a seguir y vamos a mostrar que somos capaces de construir un país en paz, y no nos vamos a dejar arremedar por esta guerra que ha dañado todo. Dañó nuestras comunidades campesinas, golpeó a nuestras organizaciones, dañó la política, dañó la justicia en Colombia, porque es una guerra donde valían los secuestros más largos para financiar la guerra misma, y tenemos aquí víctimas de secuestros. Valían las minas antipersona para que el enemigo no pudiera ascender a donde estaba el grupo de uno o de otro lado. Valían los falsos positivos, porque había que darle prebendas al ejército y mostrar que estaba consiguiendo resultados. Valían las masacres, como la tan dolorosa de aquí de Barrancabermeja del 16 de mayo de 1998, o la de San Pablo del 9 de enero de 1999. Valían las desmovilizaciones falsas, porque había que mostrarle al enemigo que su gente se había desanimado de la guerra. Todo esto ha pasado, y de todo esto es esta realidad del dolor que a ustedes les ha tocado enfrentar y sufrir. Y por eso, más que nadie, ustedes son ciudadanos de derechos en este país. No simplemente ciudadanos que tienen por qué acogerse
a los gastos del Estado, sino a los que todos los colombianos les debemos y nuestras instituciones, para el futuro de sus hijos y el futuro de los hijos a quienes les fueron arrebatados sus papás y de sus hijas, por supuesto, para el acompañamiento psicológico de los mismos, como ustedes lo han formulado en las propuestas que ponen, para la protección de sus familias y de sus comunidades, para la supervivencia de todos ustedes, y que estas cosas se hagan ya en lo posible, porque estos procesos de convertir los derechos en realidades tomarán tiempo para el país, y por supuesto el derecho a la tierra, en el campo y en la ciudad. Ustedes en derecho son los árbitros de la reconciliación en Colombia. Ustedes van a determinar qué tipo de verdad y hasta dónde esa verdad la vamos a exigir los colombianos de todos los actores de la guerra. Ustedes en derecho van a hacer valer la memoria profunda de nuestros seres queridos que fueron destruidos en este conflicto bárbaro. Ustedes en derecho van a establecer el tipo de reparación que nosotros pedimos en Colombia para quienes fueron los que más sufrieron en estas realidades. Pero ustedes no son solamente sujetos de derechos, con la dignidad que ustedes han mostrado, con esa decisión de no dejarse presentar como los excluidos, los sacados, los golpeados en un conflicto, por la fuerza que ustedes llevan en el alma y que han estado presentando en el respeto que se mostraron estos días, en que fue posible escuchar a las víctimas de los paramilitares tan hondas en esta región, de los militares, de la FARC y del ELN. Ustedes tienen un deber inmenso con el país. En manos de ustedes, en el deber de ustedes está definir cuál es la justicia restaurativa que vamos a tener en Colombia. Todos los que participaron en la guerra nos causaron grandes costos a todos, y el país no puede dejar impune esos costos. Esos costos hay que resarcirlos, pero en manos de ustedes, representantes de las víctimas y víctimas, está la definición de cuál es ese camino. Cuando sabemos que si lo que ofrecemos es la cárcel a los que pasaron por la guerra, difícilmente vamos a poder salir al otro lado. Pero donde necesitamos que los hombres y las mujeres que fueron a la guerra se conviertan con nosotros a la construcción de un país distinto y resarzan en el trabajo por la construcción de la vida querida por todos nosotros los costos que le causaron a la guerra. Y va a depender mucho de la grandeza de ustedes también que esto sea posible. Ustedes tienen el deber de mantener viva la memoria de nuestras víctimas, viva como se vive en las celebraciones familiares, viva como se vive en nuestros momentos de fuerza en nuestros pueblos. Ellos son parte de nuestra cultura, son esencia de nuestro pasado, son presencia viva de corazón. Aquí están en esta sala, reuniéndonos, convocados por ellas y por ellos. Y ustedes tienen también el deber, y ojalá lo hayan formulado bien, de construir otra seguridad, no la seguridad de las armas. Nunca las armas nos darán seguridad. La guerra no crea héroes, la guerra crea victimarios y víctimas. La seguridad de mirarnos a los ojos, de creer los unos en los otros, de generar una confianza colectiva, sabiendo que tenemos puntos de vista distintos. Por eso ha sido tan importante poder escuchar en esta mañana, al mismo tiempo, las víctimas tan duras del paramilitarismo en este territorio y las víctimas que presentó ACORE, refiriéndose al sufrimiento que había causado la guerrilla, y ustedes lo escucharon con respeto y se dieron cuenta que esto tenemos que trabajarlo juntos para que haya un futuro posible. Pocas veces un grupo humano tuvo responsabilidades tan grandes en un país. Esa responsabilidad más que nadie la tienen ustedes, compañeros y compañeras sufridos de la guerra, y que saben que en sus manos está la posibilidad de que juntos construyamos la paz. Y por eso, más allá de la reconciliación, más allá de las deudas que tiene con nosotros la sociedad y el Estado,
más allá de la justicia restaurativa, más allá de ese derecho a la verdad que tenemos que exigirlo hasta las últimas consecuencias, hay un punto más en Colombia que nosotros tenemos que enfrentar, y solamente lo pueden hacer las víctimas, solamente está en manos de ustedes que han conocido la barbarie a donde puede llegar el ser humano entre nosotros, las máquinas motosierras rompiendo brazos, las fosas comunes, las minas antipersona, ustedes que han conocido la violación en nuestros pueblos y el dolor de las familias abandonando las veredas, ustedes que han conocido, como lo conocimos aquí en Río Viejo, el día que acostaron al pueblo en la calle principal, le cortaron la cabeza a uno de los maestros y jugaron fútbol con la cabeza delante de todos. Hasta allá somos capaces los seres humanos, pero ustedes también saben que somos capaces de las cosas más sublimes, somos capaces del amor sin condiciones, somos capaces de luchar por la justicia como ustedes lo están haciendo, somos capaces de perdonar. Perdonar no significa que nos olvidamos, nunca vamos a guardar la memoria. Perdonar no significa que no vamos a exigir la restauración, pero perdonar significa que vamos a deponer la venganza, el odio, la exigencia de que los hagan sufrir como los hicieron sufrir hasta nosotros. Y yo quiero invitarles, porque esto está solamente en manos de las víctimas, únicamente está en manos de ustedes que tienen todos la profunda tradición cristiana de nuestros pueblos y sobre todo de nuestro pueblo campesino, y que se pone en silencio ante el misterio de la cruz, cuando Jesús, muriendo, cuando tenía el mejor estrado para hablar de los derechos humanos, para mostrar lo que era la injusticia y la perversión humana. Ustedes recuerdan, la palabra que dijo fue: Dios mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo los invito a que no se subordinen, que no se dejen tomar con un sentimiento de victimización. Ustedes son los protagonistas de la paz de este país, defendiendo sus derechos, ejerciendo el deber de la construcción, y sobre todo en el momento que está viviendo Colombia. Ayer yo estaba reunido con los líderes del Catatumbo en Bogotá. La guerra sigue, dolorosa, implacable, en Arauca, en el Catatumbo, en el Chocó, en Nariño. Nadie mejor que ustedes tiene la fuerza para ponerse de pie y decirle a todos los lados: paren esa guerra, párenla de todos los lados, que no haya más víctimas en Colombia. Gracias por la contribución enorme que ustedes le han dado a Colombia en esta reunión, y que ojalá todos podamos seguir adelante. Muchas gracias a usted, Padre Francisco de Ruz, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia. A continuación vamos a presentar un informe general del intenso trabajo realizado en las 13 mesas que sesionaron ayer y hoy. La elaboración de este documento, que a continuación se va a leer, estuvo a cargo de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Llamamos a los relatores para que expongan el informe. Buenas tardes a todos y todas. A continuación me permitiré leer la relatoría o el informe general de las mesas de trabajo correspondiente al Foro Regional sobre Víctimas en la ciudad de Barrancabermeja, celebrado en julio 10 y 11 de 2014. El informe que se presenta a continuación tiene como propósito socializar los puntos centrales abordados en las mesas de trabajo. No se trata de una relatoría exhaustiva ni de un resumen detallado de las propuestas expuestas en las dos jornadas. En todo caso, las relatorías de cada una de las mesas incluirán la totalidad de las propuestas presentadas y serán enviadas a la mesa de conversaciones en La Habana. En el foro se registró una participación de 402 personas.
193 mujeres, correspondiente al 48%, y 209 hombres, correspondiente al 52%, provenientes de los departamentos de Antioquia, norte de Santander, Arauca, Boyacá, Bolívar y Cesar. Presentación de las temáticas abordadas en las mesas de trabajo. Reconocimiento de las víctimas. En el desarrollo de este principio se trabajaron sustancialmente 3 puntos. El primero, relacionado con la importancia y centralidad del reconocimiento de las víctimas para el proceso de reparación y dignificación. El segundo punto, examina el alcance de la definición de víctima de acuerdo con el tipo de victimización sufrida, el actor que ocasionó la violación y la fecha de ocurrencia de la violación. El tercer eje se relaciona con la incorporación de enfoques diferenciales. En primer lugar, se resaltó la finalidad de este principio. De acuerdo con las propuestas, el reconocimiento de las víctimas es necesario, pues contribuye a su dignificación. En consecuencia, resaltaron algunos participantes, este principio aporta no solo a la construcción de paz, sino a su vez al reconocimiento de los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación integral. En relación con el segundo punto, se presentaron propuestas tendientes a lograr el reconocimiento de un universo mayor de víctimas y de hechos victimizantes respecto de los establecidos de la Ley 1448 de 2011. Al respecto, algunos señalaron como un punto importante reconocer que miembros de grupos armados, específicamente fuerzas militares y guerrillas, y sus familiares pueden ser reconocidos como víctimas. Por otro lado, se recalcó la importancia de reconocer las víctimas con independencia del actor que ocasionó la vulneración. En este sentido, si bien muchos coinciden en que el reconocimiento debe darse respecto de las víctimas del conflicto armado, también se propuso la necesidad de reconocer los hechos victimizantes generados por actores armados no vinculados al conflicto. Ejemplo, víctimas de Bacrín, de megaproyectos, de la pobreza, etc. Por último, se reiteró que dicho reconocimiento debe ir más allá de la Ley 1448 en relación con el tiempo establecido. Algunos propusieron fechas específicas como 1948 o 1960 y otros solicitaron no imponer limitaciones temporales. En tercer lugar, muchas víctimas resaltaron la importancia de tener en cuenta los enfoques diferenciales. Así, respecto del enfoque de género, se subrayó la necesidad de reconocer las situaciones históricas de discriminación y violencia contra las mujeres a efectos de adoptar medidas diferenciales que permitan responder a los impactos específicos que el conflicto armado y la violencia han causado sobre ellas. En relación con las comunidades étnicas, se exigió particularmente el reconocimiento y respeto del territorio y de la autonomía indígena, así como todos los derechos individuales y territoriales de estos pueblos. También se desarrolló el enfoque etario respecto del cual se propuso tener presente que niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual como principales hechos victimizantes. Finalmente, algunos hicieron referencia a la necesidad de reconocer a las víctimas en condición de discapacidad por parte del Estado, las guerrillas y demás actores armados. Por último, se plantea el reconocimiento de los movimientos sociales y populares que hayan sufrido las acciones de los actores armados como víctimas, lo cual exige del Estado iniciar procesos de reparación individual y colectiva. Propuestas relacionadas con el segundo punto, reconocimiento de responsabilidad. En relación con el tema de reconocimiento de responsabilidad, las mesas en general señalaron que tanto el Estado como la guerrilla deben reconocer su responsabilidad en el proceso de victimización de los ciudadanos y responder por sus acciones. En el caso del Estado, se señala que debe asumir la responsabilidad al ser este el principal obligado constitucional de proteger la vida y honra de los ciudadanos y al haber incurrido en prácticas de victimización por acción u omisión. En el caso de la insurgencia armada, se requiere que reconozcan sus responsabilidades en hechos de victimización desde el inicio de las acciones militares y que se reconozca de ambas partes que ocasionaron asesinatos, desapariciones, secuestro, desplazamiento y delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Reconocimiento por parte del Estado y de los grupos armados ilegales de su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, falsos positivos, masacres, despojo de tierras, desplazamiento forzado, delitos sexuales, reclutamiento forzado y utilización de la población civil en el conflicto, así como uso indebido de los recursos públicos y logísticos en los territorios, como escuelas, hospitales, acueductos, etc. Es necesario que se asuma el compromiso para devolver vivos a las personas detenidas desaparecidas, secuestradas, y se emprenda su búsqueda seria, sin más dilaciones, para la entrega digna de sus restos si fueron asesinados en cautiverio o detención. Se señala que el Estado debe aceptar la responsabilidad sobre detenciones ilegales y capturas masivas bajo la sindicación de colaboradores de la guerrilla y sometimiento a la población entera a procesos de estigmatización y señalamiento bajo el calificativo de zonas rojas y la connivencia con el paramilitarismo en el arrasamiento de territorios y poblaciones. Algunos de los asistentes señalan que la responsabilidad de los procesos de victimización debe recaer no solamente en individuos aislados, sino también en las instituciones. Se presentaron propuestas que reclaman que las FARC reconozcan como víctimas a los miembros de la fuerza pública que fueron asesinados fuera del servicio o en condiciones de absoluta indefensión en el desarrollo de ataques terroristas, y se fortalezcan las instituciones encargadas de investigar los actos de violencia contra las víctimas pertenecientes a la fuerza pública y sus familias, como el primer paso para garantizar un derecho a conocer cómo, cuándo y por qué de los hechos victimizantes. Asimismo, que se fortalezcan los mecanismos legales que sancionen los intentos de fraude a la justicia u ocultamiento de la verdad en los procesos judiciales. De la misma manera, se solicita por parte de un sector de los asistentes que las FARC, sin ningún tipo de condicionamiento, deben liberar a todos los secuestrados, revelar la ubicación de las víctimas del secuestro, desaparición y señalar dónde están las fosas comunes y entregar sus cuerpos a las familias. Se solicita que el gobierno asuma la responsabilidad y sean reactivadas las investigaciones de los casos de víctimas de la Unión Patriótica y que se otorguen garantías para poder recibir las denuncias y aportar las pruebas sobre los casos. Se investigue a quienes son los responsables de los crímenes cometidos contra los dirigentes de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Minga indígena, los sindicalistas, los maestros y en general las víctimas de los movimientos sociales asesinados en el desarrollo del conflicto social y armado. Varias intervenciones señalaron la necesidad de descriminalizar y desjudicializar la protesta social a los dirigentes sociales, sindicales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y en general a la dirigencia y formas organizadas de la sociedad civil, reconociendo la responsabilidad de los procesos de victimización a los que han sido sometidos por el Estado y todos los actores armados. Las víctimas plantean la necesidad de que la insurgencia armada y el gobierno reconozcan que sus acciones militares llevaron a la violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y que trajeron como consecuencia todo tipo de víctimas. En las distintas mesas se planteó que los miembros de los grupos armados ilegales, desmovilizados, condenados por violencia sexual, no reciban beneficios de reducción de pena y en estos casos las penas privativas de la libertad estén acompañadas de medidas de justicia restaurativa. En el caso del Estado, este no podrá renunciar a perseguir penalmente a los responsables de este delito. Que se faciliten los mecanismos para que sea posible judicializar a los responsables de violencia sexual, que incluya la no exigencia de pruebas o documentos que ante el acto cometido son imposibles de presentar. Esto deberá incluir apoyo psicosocial a las víctimas y sus familiares y el reconocimiento como víctimas con derechos. Se solicita a través de distintas propuestas que se establezca la responsabilidad de terceros involucrados que apoyaron la estructura política, económica y militar de los grupos armados. En especial los apoyos que recibió las FARC, EP y el paramilitarismo por parte de los terratenientes, ganaderos, empresarios, comerciantes y empresas transnacionales, entre otros financiadores. Algunos de los asistentes
Algunos de los asistentes solicitan se sancione moral, judicial y financieramente a quienes planearon, ordenaron, financiaron y se beneficiaron, directa o indirectamente, de los hechos que causaron la victimización. Para el caso de las empresas transnacionales, prohibirles desarrollar negocios en el territorio nacional y exigirles indemnizar económicamente para la reparación integral a las víctimas. En el caso de los funcionarios públicos, inhabilitarlos de por vida. En caso de una persona común, prohibirle radicarse en las regiones en donde habitan sus víctimas. En las diferentes mesas se señaló que el reconocimiento del daño sufrido no solo sea por los actores armados, sino por el Estado y otros actores políticos y económicos, especialmente los vinculados al desplazamiento forzado, despojo de tierras, homicidios y desapariciones forzadas. Se propone la revisión de los tratados internacionales para que las empresas y empresarios vinculados con el conflicto reconozcan sus víctimas y sean juzgados por las autoridades judiciales pertinentes. Las empresas que han ofendido los derechos humanos aportando recursos económicos para acciones ilegales de grupos armados ilegales deben ser expulsadas del país. Un grupo de trabajadores de la industria petrolera solicita al Estado que reconozca la responsabilidad de las empresas petroleras en la intensificación del conflicto armado, haga las investigaciones a que haya lugar y proceda con las sanciones pertinentes. Especial atención tuvo en algunas mesas de base la necesidad de que se reconozcan las responsabilidades de tipo penal, penal internacional, de los actores armados ilegales y de los crímenes de Estado, lo que implica desmontar los fueros especiales y constitucionales. Algunos de los asistentes plantean la necesidad de establecer la diferencia entre reconocer y declarar la responsabilidad y señalan que se debe categorizar la responsabilidad. Cambiar la frase tan general por una declaración de responsabilidades, entre ellas penal por la comisión de crímenes o delitos, responsabilidad penal internacional, pues hay crímenes que se cometieron en el desarrollo del conflicto, y la responsabilidad política incluso en la omisión. Finalmente, en relación con este punto, algunos de los asistentes al foro consideran que para avanzar en los procesos de responsabilidad penal internacional se debe desmontar el fuero penal militar, el fuero constitucional y fueros especiales. Tercero, propuesta sobre satisfacción de los derechos de las víctimas. Como premisa central de este principio, las víctimas y organizaciones han resaltado la importancia de garantizar el goce efectivo y pleno de sus derechos como condición necesaria para ser reconocidos como sujeto de derechos y ciudadanas plenos. La satisfacción de los derechos de las víctimas implica, por un lado, la necesidad de avanzar en la atención de las necesidades urgentes de las víctimas en pro de superar su estado de vulnerabilidad, incluyendo además el cubrimiento de las necesidades básicas en el mediano y largo plazo, a fin de proteger y garantizar los derechos a la salud, educación, vivienda, generación de ingresos, entre otros. Por otro lado, este principio implica también el reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El acceso a estos derechos implica que las víctimas tengan un conocimiento de las rutas de atención, razón por la cual sugirieron la creación de herramientas y fortalecimiento de programas de formación sobre la normatividad vigente y las rutas de acceso a los derechos. De igual manera, se resaltó la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos encargados de acompañar y aplicar la normatividad relacionada con las víctimas para brindar una atención adecuada y respuesta oportuna. Varias propuestas reiteraron la necesidad de crear mecanismos que eviten la tramitología revictimizante en cada una de las instancias que componen las rutas de atención, implementando a su vez rutas diferenciadas teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. De igual manera, como condiciones para garantizar un acceso efectivo y oportuno de las víctimas a sus derechos, se sugiere que existan bases de datos actualizadas sobre víctimas a las que tengan acceso diferentes instituciones del Estado, así como estrategias de fortalecimiento de dichas instituciones. Es importante implementar estrategias de sensibilización cuya finalidad es que los funcionarios públicos brinden un trato digno a las víctimas y adecuado y no sean agentes revictimizantes. Estas medidas se pueden complementar con la creación de mecanismos de control y seguimiento a los funcionarios que trabajan en función de las víctimas, así como la creación e implementación de mecanismos de sanción para los funcionarios que no cumplen estos mandatos.
Por último, algunas organizaciones sugirieron la derogación de la actual ley de víctimas y la construcción de una nueva ley de manera consensuada e incluyente, la cual propicie la recuperación del tejido social. Cuarto punto, propuestas sobre participación de víctimas. Las propuestas en materia de participación de las víctimas van desde su vinculación en el proceso de paz, en la implementación de medidas de asistencia, protección y reparación, en la definición de políticas públicas en materia de política social y desarrollo local, hasta la constitución de circunscripciones electorales especiales para las víctimas y su incorporación en la planta de personal de las entidades que brindan asistencia a las víctimas, incluyendo cargos directivos. Se proponen espacios permanentes de información y consulta sobre el proceso de paz, los cuales se señalan deben operar hasta tanto este se haya culminado. Asimismo, se plantea la necesidad de reconocer que el punto de partida de la formulación de políticas a favor de las víctimas debe ser los beneficiarios directos. Formulan la necesidad de reformar el contenido de la ley de víctimas previa consulta con la población y la importancia de participar en la reglamentación de la Cátedra de Paz recientemente ordenada en la ley. En las propuestas se recogen criterios de representación para la mesa en La Habana. Asimismo, expresan la conveniencia de reformar los criterios de representación en las mesas de víctimas existentes. Resaltan que la participación debe ser incluyente, transparente y vinculante frente a las instituciones. Las diferentes propuestas de participación resaltan la necesidad de asegurar la inclusión de criterios diferenciales en los que se asegure la participación de mujeres, población LGBTI y grupos étnicos, personas con capacidades especiales, niños, niñas y adolescentes y tercera edad, respetando en todos los casos los procesos de consulta previa en caso de los pueblos indígenas. Buenas tardes. Seguimos con las propuestas. Propuestas sobre esclarecimiento de la verdad. En relación con el derecho a la verdad, en el foro se han presentado iniciativas diversas que se pueden agrupar en los siguientes niveles. A. Comisiones de la verdad. El principal conjunto de iniciativas está relacionado con la creación de mecanismos de esclarecimiento histórico y comisiones de la verdad, sea bajo la modalidad de una Comisión Nacional de la Verdad o mediante la creación de comisiones o subcomisiones nacionales o regionales de la verdad de carácter especializado, según los sectores sociales victimizados y los daños causados. Por ejemplo, sobre la desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado, crímenes cometidos contra el sindicalismo e informes sobre las víctimas pertenecientes a la fuerza pública y sus familiares, entre otras. Del mismo modo, se propone que haya comisiones de verdad de carácter regional o que se asegure la presencia regional de las comisiones de la Comisión de Verdad Nacional. Sobre la naturaleza de la Comisión de Verdad, en términos generales, se propone que tenga un carácter autónomo e independiente y que cuente con los recursos técnicos y financieros para desarrollar su función. Entre otros recursos, se propone garantizar el acceso de la Comisión de Verdad a las bases de datos tanto oficiales como de los grupos armados. Algunas propuestas sugieren que los informes de la Comisión de Verdad sean judicialmente vinculantes, mientras que otras insisten en que sus conclusiones se basen en información y verdades construidas judicialmente. Respecto de la Comisión de las Comisiones de Verdad, las propuestas van desde modalidades integradas exclusivamente por representantes de las víctimas hasta opciones en las que participen todos los grupos sociales afectados por procesos de victimización, especialistas procedentes de academias, delegados de instituciones internacionales, miembros de instituciones estatales y de los grupos armados, mientras algunas propuestas sugieren que los países que han respaldado la guerra
no pueden participar de estos procesos. Otros señalan que ellos deben contribuir a financiar la reparación de las víctimas. Respecto de las funciones básicas de las comisiones de verdad, ¿listos? Bueno, respecto de las funciones básicas de las comisiones de verdad, los y las asistentes identifican, entre otras, identificar clara y expresamente los orígenes del conflicto armado, realizar el esclarecimiento de todos los crímenes del Estado, los cometidos por grupos paramilitares y los grupos guerrilleros, garantizar que los autores de los crímenes cometidos reconozcan su responsabilidad, reconstruir la verdad con la participación de las víctimas y no solo de los victimarios, recoger los ejercicios sociales de construcción de la verdad realizados por diferentes grupos sociales y especialmente por las mujeres, esclarecer las responsabilidades de terceros, es decir, de autores materiales, intelectuales y financiadores, así como los que colaboraron de manera directa o indirecta, quienes callaron u ocultaron la verdad y quienes se beneficiaron con los hechos victimizantes. Esclarecer las relaciones que tienen empresas multinacionales y megaproyectos con los grupos armados para inducir el desplazamiento en algunas regiones del país. Recopilar y articular todas las fuentes posibles de información histórica y testimonial. Garantizar la protección de los denunciantes y la integridad física de los archivos. Tener facultades para acceder a archivos estatales sin restricciones. Tanto el Estado como los grupos armados deben aportar la información necesaria para esclarecimiento de los crímenes cometidos, la reparación de las víctimas y la adopción de medidas de protección frente a las minas antipersonales y artefactos sin explotar. Reconocer los impactos diferenciales de victimización y establecer un programa de garantías para que todas las víctimas puedan aportar sus testimonios sin riesgo de invisibilización o de revictimización. Sobre los resultados esperados de la Comisión de la Verdad, se hace referencia a una verdad nacional, pero ante todo a procesos de verdad para los diferentes grupos de víctimas. A título de ejemplo, se enuncian las demandas más reiteradas, investigación profunda sobre desaparición forzada a nivel de sus causas, desarrollos, responsables, consecuencias, dinámicas regionales, económicas y políticas e impactos específicos y diferenciados sobre las comunidades, la sociedad y los efectos desproporcionados sobre las mujeres. Esto mediante una política para la búsqueda, recuperación e identificación en cementerios oficiales, fosas clandestinas y ríos de las víctimas de la desaparición forzada. Proceso de investigación sobre las condiciones de vida actuales de las personas en situación de desplazamiento y el impacto real que han tenido las políticas de Estado para la reparación de dicha población y sobre la situación de despojo y propiedad de la tierra. Informe sobre los daños causados por la guerrilla a las víctimas pertenecientes a la fuerza pública y a sus familiares, donde se establezcan los daños causados a este grupo, la liberación de secuestrados y la determinación de la verdad sobre asesinatos y localización de sus cadáveres. Implementar procesos de esclarecimiento de la verdad, en especial frente a las víctimas, niños, niñas y adolescentes reclutados por los actores armados. Los menores que aún están en poder de los grupos armados deberán ser devueltos a sus núcleos familiares y los que desaparecieron deberá indicarse dónde están sus cuerpos. Partidos políticos y movimientos sociales demandan informes de verdad histórica sobre la guerra sucia adelantada contra la protesta social y la oposición política.
Divulgación y construcción pública de la memoria histórica. Los resultados de los procesos de construcción de la memoria histórica deben ser masivamente divulgados a través de diferentes mecanismos e instituciones. En primer lugar, se propone la creación de centros de memoria, museos, monumentos y demás formas de divulgación de la memoria histórica, que permitan el acceso a todas y todos los ciudadanos en las diferentes regiones del país. En segundo lugar, se propone que el Ministerio de Educación establezca espacios de divulgación y de conocimiento de la historia del conflicto armado, la crisis humanitaria y los procesos de paz en todos los niveles del proceso educativo en todo el país. Que se desarrollen cátedras al respecto en los colegios y que se reconstruyan los libros de texto de enseñanza de la historia de Colombia. En tercer lugar, se propone que se constituyan espacios en todos los medios masivos de comunicación en los que todas las víctimas puedan divulgar la verdad histórica desde su propia voz. Propuestas sobre reparación. En las propuestas recogidas en las mesas se resalta que la reparación debe ser integral y transformadora, anteponiéndose a modelos asistencialistas. La reparación propuesta incluyen medidas individuales y colectivas, al igual que medidas regionales, territoriales y ambientales cuando ello sea el caso. En la integralidad de las medidas se han presentado propuestas encaminadas a la restitución de tierras, de vivienda y empleo, el retorno con acciones complementarias en materia de desarrollo local y la reactivación productiva para asegurar su sostenibilidad. En materia de compensación monetaria o a través de otros mecanismos, se señalan propuestas en relación con los montos de indemnización, celeridad en su implementación y se privilegian en ellas esquemas individuales sobre familiares. Otras medidas formuladas en las propuestas están relacionadas con acceso a vivienda y mecanismos de pensión para campesinos que por su edad ya no van a lograr la recuperación de su capacidad productiva en las labores del campo. En términos de rehabilitación, hay un énfasis en medidas psicosociales y de respuestas frente a las necesidades de las víctimas de minas antipersonales. En materia de medidas de dignificación de las víctimas, se presentaron propuestas en relación con cátedras sobre historia del conflicto, bibliotecas, museos, actos de desagravio, contra sectores específicos como la uso, actos de dignificación del buen nombre de las víctimas y sus familias, y monumentos en zonas en donde se presentaron hechos de grave impacto sobre la población por parte de la FARC como MeToo y otros. Creo que también se escucha mucho ruido del escenario para acá, por favor. En los colectivos se resaltan mecanismos a favor de partidos políticos, restitución de escaños de personería jurídica, movimientos sociales y organizaciones sindicales. Se han planteado propuestas específicas en relación con la UP, la USO. Se ha incluido una respuesta de reparación colectiva de un barrio en particular. Proponen las medidas de reparación. Se presentan alternativas de reparación diferencial para mujeres, grupos étnicos, refugiados, personas con discapacidad, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en especial cuando han sido víctimas del reclutamiento forzado y de militares y sus familiares. Las medidas propuestas incluyen elementos institucionales y de política pública que parten de la modificación de la ley de víctima. Señalan la necesidad de avanzar en la caracterización de daños y necesidades de las víctimas para asegurar la adecuación de las medidas. Indican criterios de priorización y focalización. Señalan fuentes de financiamiento vía priorización en presupuestos a partir de un porcentaje del PIB, impuestos, medidas para fiscales, uso de recursos de regalías, extinción de dominio, recursos de integrantes de la guerrilla e incluso se señala como fuente de recursos
los provenientes de países que hubiesen contribuido en la financiación del conflicto. El esquema institucional recogido en las propuestas involucra también indicadores, modelos de seguimiento, rendición de cuentas y veedurías ciudadanas. Séptimo, propuestas sobre garantías de protección y seguridad. Las propuestas se concentran principalmente en la efectividad y adecuación de los modelos de protección existentes. Dentro de las propuestas se señala la necesidad de efectuar una consulta entre las víctimas y el Gobierno Nacional para precisar el contenido de las medidas. En particular, en relación con los programas de la Unidad Nacional de Protección y los esquemas de protección de testigos. Se identifican sujetos que requieren especial protección como quienes se involucren en el proceso de diálogo, las mujeres líderes y pertenecientes a organizaciones de mujeres, los líderes de víctimas, los docentes, los periodistas, los líderes de movimientos políticos. Se propone una consulta entre el gobierno y víctimas para precisar el contenido y la pertinencia de las medidas. En las propuestas se formulan medidas para evitar la estigmatización de algunos sectores, la necesidad de reconocer, dentro de la definición de medidas colectivas, modelos comunitarios de protección. Se formulan como medidas complementarias planes de protección y contingencia, entornos protectores para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, como actividades educativas y deportivas. Las distintas propuestas presentadas por las mesas de trabajo hicieron referencia a finalización del conflicto y establecimiento de reformas necesarias para la no repetición. En cuanto a la finalización del conflicto, las mesas señalan que el conflicto se debe terminar priorizando la vía del diálogo y que se deben iniciar procesos de paz con otros actores armados. Las mesas también señalaron la necesidad de conformar una comisión de verificación de los acuerdos que se obtengan tanto en la Mesa de La Habana como en otros posibles procesos de negociación. Punto octavo. Propuestas sobre garantías de no repetición. Respecto a las propuestas relacionadas con reformas, se plantearon tres tipos dirigidos. Primero, a políticas públicas, segundo, a reformas institucionales y tercero, a los actores armados. Las propuestas dirigidas a políticas públicas hacen referencia a la necesidad de garantizar que el Estado cumpla con su misión de proporcionar el mayor bienestar posible a la población. B, garantizar el cumplimiento de todos los acuerdos de desmovilización, reintegración que salgan de los procesos de negociación que se pacten en el país. Construir estrategias de educación para la paz con enfoque diferencial y teniendo en cuenta las diferencias regionales y territoriales. Construir programas que prevengan casos de violaciones de derechos humanos con especial énfasis en la desaparición forzada. Implementar políticas de control que regulen los alcances e impactos de megaproyectos en el país. Las propuestas dirigidas a reformas institucionales plantean la necesidad de promover una reforma constitucional que garantice la democratización del poder político, reestructuración del Estado para que cumpla la función de promover, proteger y garantizar los derechos de toda la población, reestructuración de la fuerza pública y de organismos de seguridad para que cumplan con su papel de salvaguardar los derechos, crear una comisión legislativa que haga seguimiento a medidas de no repetición como ley de democratización, ley de reforma de justicia y acceso a los medios de comunicación. Eliminar las doctrinas y concepciones militaristas de la seguridad que hayan fomentado la comisión de crímenes contra la oposición política y los movimientos sociales y populares. Transformar los patrones culturales y sociales que fomentan la violencia y discriminación contra la mujer y otros grupos y minorías. En cuanto a las propuestas relacionadas con actores armados, las mesas señalan la necesidad de depurar la fuerza pública con sanciones ejemplarizantes a funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos
y evitar la militarización de territorios donde hay una mayor concentración de grupos vulnerables como las mujeres. Respecto a las FARC, las mesas indican la necesidad de que cumplan verdaderamente los acuerdos salidos de la mesa de negociación, suspender todas las actividades ligadas al narcotráfico y realizar desminados humanitarios en todo el territorio del país, priorizando escuelas, caminos veredales y acueductos. Respecto a los desmovilizados, se insiste en la promoción de proyectos que garanticen su verdadera reinserción socioeconómica. Propuesta de reconciliación. Algunos puntos expresos en la relación con estos puntos. El proceso de reconciliación debe partir de las mismas víctimas para continuar el proceso con los victimarios. Las víctimas deben participar de forma real y efectiva en el diseño e implementación de todos los procesos de reconciliación. El proceso de reconciliación debe contar con la voluntad de las comunidades y la reconstrucción del tejido social que reconozca a las víctimas. Se debe evitar lenguajes, discursos de odios y señalamientos que estigmaticen como condición para establecer un entorno de paz. Se debe crear un ministerio que diseñe y ejecute las políticas públicas de inclusión que deje atrás la visión individual y excluyente. Promover las escuelas de reconciliación y perdón que implementen la cátedra de paz en instituciones educativas. Replicar y socializar las experiencias exitosas de paz y reconciliación que se han desarrollado desde organizaciones de base en distintos territorios del país. Reformar el modelo económico para lograr una verdadera reconciliación. Enfoques de derechos. Las propuestas en este aspecto están enfocadas hacia la implementación de políticas públicas que tengan las siguientes características. Garantizar que todas las víctimas tengan goce efectivo de sus derechos. Crear programas universales de educación para regiones afectadas por el conflicto. Satisfacción de derechos de grupos vulnerables. Aprender de las lecciones que dejó el proceso de justicia y paz para no repetir errores en la atención de la aprobación reincorporada y la satisfacción de derechos de las víctimas. Fortalecer el Plan Nacional de Derechos Humanos para que se cumpla y se respete. Implementar la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para reconocer las necesidades especiales de las mujeres víctimas. Por último, otras propuestas. En las mesas se presentaron propuestas que en principio no están agrupadas en los 10 principios que son importantes para el desarrollo del proceso. Estas propuestas son: reconocer que la paz se construye con verdaderas políticas de desarrollo a favor del pueblo colombiano y de las víctimas de la violencia sociopolítica. Evitar que las empresas privadas y los megaproyectos no destruyan los recursos naturales como el agua, que afectan la calidad de vida de las comunidades. Garantizar la presencia de un representante de los negociadores de La Habana en los foros sobre víctimas. Se debe hacer entrega de actas de las relatorías hechas en los foros a los participantes para hacerle seguimiento. Cambiar el mecanismo adoptado por las organizaciones convocantes del foro regional para la inscripción y selección de los participantes, y se propone que en futuros espacios este tipo de participantes se concerten y se acuerden con las organizaciones en las regiones. Finalmente, realizar un inventario de la flora y fauna afectada por el conflicto armado. Muchas gracias. Muchas gracias a los relatores que hicieron la presentación. Quiero pedirles con todo respeto, de manera muy especial, como ustedes ven, hay unas dificultades técnicas en materia de sonido y por esta razón quiero pedirles su colaboración ayudándonos a hacer un poco de sonido. Además, la acústica no nos ayuda mucho y son muy importantes las intervenciones que vienen a continuación. Y para cerrar este importante espacio, me permito invitar al profesor Alejo Vargas de la Universidad Nacional.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que con este calor del mediodía barranqueño podamos volver a fijarnos la atención. Un saludo a mis colegas de la mesa. Hemos terminado estos 2 días de trabajo en el Foro Regional de Barrancabermeja con resultados muy positivos, como acabamos de escucharlo, pero por supuesto también, como es normal en estos casos, no exentos de problemas, pero que se pudieron ir resolviendo con la colaboración de todos ustedes. Todos los participantes en este foro regional pudieron expresar sus propuestas e iniciativas acerca de los temas concernientes al punto de víctimas y verdad, una verdad total y plena y no parcial, como lo manifestaron algunos participantes. Lo relacionado con el reconocimiento de responsabilidades por los actores victimizantes, la necesidad de políticas de reparación a las víctimas y el papel que pueden y deben jugar las víctimas en los procesos de posconflicto y reconciliación. De nuevo, quiero reiterarles que Naciones Unidas y la Universidad Nacional, más allá de los prejuicios que alguna persona pudiera tener frente a estas dos instituciones e entidades, tienen el compromiso y lo están cumpliendo al pie de la letra de recoger y transmitirle a la mesa de conversaciones lo que aquí ustedes han planteado. Nada más lejos de la realidad que alguien pudiera pensar que se vaya a maquillar lo que aquí ustedes han dicho. Con la misma crudeza, con la misma sinceridad con que lo han afirmado, lo transmitiremos a la mesa de conversaciones porque ese es nuestro compromiso. Quiero agradecerles a todas y todos los asistentes su participación en este foro regional, la presentación de sus propuestas y especialmente su extraordinaria disposición a colaborar en el buen éxito de este evento. Muchas gracias a todas y todos por poner su grano de arena en este esfuerzo colectivo de construcción de acuerdos en un tema tan importante y sensible como el de las víctimas y sus derechos. Tema que es fundamental para la terminación del conflicto interno armado. Pero también quiero igualmente pedirles sinceras excusas por los problemas que se hayan presentado y estén seguros que haremos todo lo posible para resolverlos en los próximos foros. Agradecimientos especiales para los amigos de la Defensoría del Pueblo por su valioso apoyo y colaboración. Un especial reconocimiento a los colegas de Naciones Unidas por el trabajo conjunto realizado para el buen éxito del evento. Con ellos hemos podido hacer un buen equipo y lograr sumar fortalezas para el buen resultado. A mis colegas de la Universidad Nacional, mis agradecimientos sinceros, porque sé que su aporte generoso ha sido fundamental para que hayamos podido cumplir a cabalidad esta responsabilidad. Igual agradecimiento extiendo a los colegas profesores de la Universidad del Tolima que sumaron sus valiosos aportes para el buen resultado de este foro regional y que igual nos acompañarán en el foro nacional. Finalmente, quiero agradecer a las autoridades locales y a la comunidad de Barrancabermeja por su calurosa acogida, a todos los asistentes de este foro regional, y quisiera terminar diciendo que así como esta región del Magdalena Medio ha sido
el centro de buena parte de las violencias políticas del país, también esperamos que Barrancabermeja y esta región, que ha luchado por la vida querida para sus pobladores, sea un importante dinamizador de los procesos de construcción de paz y reconciliación nacional. Muchas gracias a todas y a todos a nombre de la Universidad Nacional. Ahora damos la palabra al señor Fabricio Hochschild de Naciones Unidas. Bueno, gracias por su paciencia en este calor. Les prometo que tengo muy pocas palabras. Primero, un saludo muy especial a todos ustedes que han asistido a este segundo foro regional sobre víctimas. También quiero saludar en particular al enviado especial de Chile, el embajador Luis Mayra, que está con nosotros y que ha pasado 2 días escuchando a ustedes. Chile juega un rol muy importante como país garante, acompañante del proceso de paz. También quiero destacar que es un gran honor para todos nosotros tener al padre Derú, que es amigo de tantos de ustedes, con nosotros hoy. Y también quiero mencionar que tenemos otra gran promotora de paz y reconciliación a nivel nacional, la doctora Yolanda Pinto, con nosotros. Han asistido, como se mencionó, más de 400 personas en estos foros de 7 departamentos, con amplia representación de los sectores sociales y también con víctimas de todos los victimarios. Quiero reconocer en particular la presencia de todos los representantes de grupos que a veces ven en estos foros o ven a estos foros con cierto escepticismo. Admiro mucho su disposición tan constructiva y su compromiso, y quiero enfatizar que están muy, muy bienvenidos. Espero que podamos seguir contando con la presencia de ustedes en los 2 foros que nos quedan. A pesar de las diferencias sociales, políticas, ideológicas y culturales, ustedes han mostrado que creen en el diálogo como una forma de resolver los conflictos y creen en la participación ciudadana como fundamento de una paz sostenible. En la mesa se trabajó en un ambiente de respeto y confianza a pesar de la diversidad de experiencias y visiones. La apertura para escuchar y el respeto hacia la diferencia que vimos aquí debe ser un modelo para el país. Quiero destacar también de manera particular la participación activa de adolescentes y jóvenes. Uno de los 12 meses de trabajo ha visto la participación de unos 40 jóvenes de 13 a 24 años. Nos parece particularmente importante visibilizar el impacto del conflicto en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Uno de los crímenes más crueles de este conflicto ha sido y sigue siendo el robo masivo de la infancia a través del reclutamiento de niños y niñas. Quiero destacar otro tema que se ha discutido acá en este foro y felicitar a las personas que lo mencionaron por su gran valentía: la violencia sexual, un crimen grave perpetrado por cobardes entre todos los victimarios de este conflicto. En Colombia, como en otros conflictos, hay un subregistro enorme de este crimen por la estigmatización y amenazas
que sufren las víctimas. Las víctimas están doblemente victimizados porque sufren de un crimen atroz, traumático, y después están condenadas por la sociedad y por sus victimarios a la cárcel del silencio. Que varias mujeres aquí han roto el silencio merece un gran reconocimiento. Quiero mencionar otro tema que entiendo que no ha sido presente en muchas propuestas, la reconciliación. Escuché decir una víctima, sin garantías de no repetición, no puede haber reconciliación. Y una otra víctima cuyo marido había sido matado después de haber sido secuestrado dijo, no quiero que me paguen una reparación. El único pago que quiero es que no vuelven a hacer lo que hicieron. ¿Cómo se puede nutrir confianza en la no repetición? ¿Cómo se puede nutrir confianza en que estamos en un proceso que realmente va a lograr una paz duradera? Había varias propuestas de medidas que se pueden tomar ya. Propuestas de dejar de sembrar minas, de soltar los niños reclutados, de considerar cesefuegos y parar bombardeos. Sabemos de la experiencia internacional que para lograr la paz no es suficiente la firma de un documento. Los conflictos se terminan cuando la mayoría está harta del conflicto y cree en la posibilidad de la paz. Es urgente nutrir la esperanza en la paz, la fe en la posibilidad de la no repetición y la posibilidad de la reconciliación. Es urgente adoptar medidas para construir confianza en el fin del conflicto y frenar lo que Clara López y el presidente Santos han nombrado la fábrica de víctimas. Antes de concluir, quisiera también agradecer a todas las personas que han contribuido a la organización de este foro y enfatizar lo que dijo mi amigo y colega Dr. Alejo Vargas. El personal logístico y operativo, el equipo de moderadores y de relatores han hecho un gran trabajo y merecen también un gran aplauso. También quiero agradecer la Defensoría liderado por Dr. Juan Manuel Osorio por su gran trabajo aquí. Pido también, como Alejo, disculpas por cualquier tipo de problema relativo a la participación. Estamos tratando de aprender de nuestros errores. Para concluir, quiero enfatizar que vamos a entregar las propuestas de acá a la mesa de conversaciones y también habrá representación de esta región y sus visiones de soluciones en el Foro Nacional en Cali en los primeros días de agosto. Les agradezco mucho su presencia acá y les deseamos un buen retorno a sus casas y ojalá motivados de este encuentro les deseamos coraje y esperanza en la gran y larga tarea que nos toca a todos, la construcción de una paz justa y duradera en Colombia. Gracias. Muy bien, y luego de esta intensa jornada les queremos dar las gracias a todos y a todas. Les invitamos a que nos demos un abrazo y un aplauso por la reconciliación y la paz de nuestra querida Colombia. Muchas gracias. De esta manera damos por concluido el acto de clausura del Foro Regional de Víctimas realizado en Barranca Bermeja, Santander. Que tengan ustedes un resto de tarde muy feliz.